estamos. La cuenta, señora secretaria. Hay un oficio de la diputada señora Claudia Mix, mediante el cual solicita a la comisión ponga en discusión la situación en que queda el Estado de Chile frente al acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, ya que el próximo 26 de septiembre vence el plazo para que nuestro país ratifique dicho acuerdo. Adjunta un documento que se les ha enviado a los senadores en que señala los beneficios que ocasionaría suscribir el acuerdo y las desventajas que tiene no hacerlo. Eso es, presidente. Perfecto, distribuirlo en los senadores para poder tomar una decisión. Eso es, nada más, presidente. Terminada la cuenta. Gracias, Magdalena. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No puede ser suyo. Si no hay inquietudes sobre eso, entraríamos a la orden del día, señora secretaria. Bien, presidente. Pero la orden del día, presidente, en primer lugar, recibir en audiencia al Consejo de Pueblos Atacameños, quienes se referirán a los problemas que ha suscitado la explotación del litio en el Salar de Atacama, región de Antofagasta, debido al no cumplimiento de los planes ambientales por parte de Sojimit y la actuación que ha tenido la Superintendencia del Medio Ambiente. A esta sesión han sido invitados, a este punto han sido invitados del Consejo de Pueblos Atacameños, el presidente don Sergio Cubillo. Lo acompañan la secretaria, señora Carolina Colamar, la tesorera, señora Elisa Sosa, y los asesores, señores Cristian Varela, Sergio Chamorro y Juan Carlos Cayo. Ese es el primer punto de la tabla, y el segundo, iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal. A este punto ha sido invitado el director de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, señor Sergio Donoso. Eso. Gracias. Partimos entonces con la audiencia que se había solicitado hace varias semanas. Yo quiero pedirle disculpas que no hemos podido recibirlo antes por distintos temas de agenda, y antes de escuchar a los invitados le doy la palabra al senador Pedro Araya, quien había solicitado esta audiencia. Senador Araya, usted tiene que integrar después la Comisión de Defensa, así que le damos la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadoras y senadores que integran la comisión, así como también a la Secretaría y a los distintos representantes del Consejo de Pueblos Atacameños. Agradecer a la comisión que puedan escuchar una problemática que se está suscitando en el Salar de Atacama, producto de la explotación que hay del litio. Le van a exponer largamente esta situación el Consejo de Pueblos Atacameños. Yo he conversado y me he reunido con ellos y agradezco esta posibilidad, y asimismo le ofrezco la excusa a nuestro invitado, dado que me toca presidir justamente esta misma hora la Comisión de Defensa, y hoy día tenemos que votar un proyecto sobre la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas, así que por esa razón yo no voy a poder asistir o quedarme acompañándolo en esta parte de la sesión, pero como le digo a la comisión, esta es una problemática que ellos me han planteado y sé que la Comisión de Medio Ambiente los podrá escuchar y sin duda podrá ayudarlo en algunos problemas que ellos están teniendo con alguna autoridad ambiental respecto al cumplimiento de los planes de mitigación ambiental que están decretados en el Salar. Eso, presidente. Gracias, senador Araya. Lo liberamos ahí de la comparecencia, y yo quiero dejar ahí a don Sergio Cubillos, o quien es el representante del Consejo de Pueblos Atacameños, para poder escuchar su presentación, o como ustedes lo dispongan para efectos de esta invitación. Saludar también a la senadora Órdenes, que integrante de nuestra comisión, que está ahí sumada a la comisión. Don Sergio Cubillo, o ustedes me dicen quién va a exponer, por favor.
Don Sergio, habilita su... Sí, ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los senadores presentes de la comisión. Mi nombre es Sergio Cubillo, soy presidente del Consejo de Pueblos Atacameños de la segunda región de Antofagasta, en San Pedro de Atacama. Quisiera presentarles quienes nos acompañan. Me acompaña Carolina Colamar Lique, ella es secretaria del Consejo de Pueblos Atacameños y presidente de la comunidad atacameña de Machuca. Elisa Sosa, tesorera del Consejo y presidente de la comunidad atacameña de Talabre. Don Cristian Varela, consejero del Consejo de Pueblos Atacameños y vicepresidente de la comunidad atacameña de Toconao. También me acompañan los abogados Juan Carlos Cayo y Sergio Chamorro, quienes son abogados y parte del equipo jurídico del Consejo de Pueblos Atacameños. Van a presentar en esta ocasión, en primera instancia, Carolina Colamar. Posteriormente va a presentar Elisa Sosa, luego Cristian Varela y termina quien les habla, Sergio Cubillo. Sí. Así que le voy a dar Sergio, por un tema de orden, usted me está señalando aproximadamente 4 expositores. Yo lo que le pido es que seamos lo más claro, lo más sintético posible para poder tomar nosotros decisiones y teniendo en consideración que nosotros también tenemos otros temas que tratar propios de la comisión. Entonces, lo que les pediría precisión respecto a los hechos denunciados y respecto a lo que nosotros podemos como comisión abordar. Por supuesto, senador, no hay problema. Gracias, Sergio. Comenzamos entonces con Carolina Colamar. Perfecto, Carolina. No se escucha. Vaina Capín, Sensac, Alabalti, Licaucota, Pichaucota, Acaya, Carolina Colamar Lique. Buenas tardes, bienvenidos hermanos y hermanas. Yo soy Carolina Colamar Lique, presidenta de la comunidad indígena de Machuca y secretaria del Consejo de Pueblo Atacameño. Este saludo está en nuestra lengua kunza. Voy a proceder con la presentación. Las comunidades Licanantay habitamos por más de 13.000 años en la cuenca del Salar de Atacama, en el desierto más árido del mundo. Arribaron los primeros grupos de familia de cazadores y recolectores que caminaron por el altiplano y la alta puna, denominando las alturas de estas tierras. Se constituyó con el tiempo la sociedad y la nación atacameña. Así es que nos desarrollamos en equilibrio y armonía con el ecosistema, un complejo sistema de quebradas y oasis, manteniendo hasta hoy, a pesar del extractivismo, la agricultura, nuestra medicina ancestral, nuestro patrimonio, nuestra lengua y por sobre todo nuestra cultura. Quienes estamos acá somos continuadores y defensores del linaje y los principios de cada iyu, de personas naturales y jurídicas que habitamos en San Pedro de Atacama. En el año 1993 se logró que el pueblo Nación Licanantay fuera reconocida a través de la ley indígena 19.253, artículo 1, fundándose nuestra asociación en el año 1994. La asociación reúne a 18 comunidades indígenas, de las que se encuentran, y se las voy a ir nombrando una a una: Santiago de Río Grande, Machuca, Guatin, Catarpe, Quitor, San Pedro de Atacama, Solcor, Larache, Sequitor, Yaye, Coyo, Solor, Cúcuter, Toconao, Talabre, Socaire y Peine. Cada una de estas comunidades territoriales atacameñas descienden de poblados y ayllus, cada una con una personalidad jurídica, y juntas formamos una mancomunidad territorial que abarca todo el área de desarrollo indígena Atacama la Grande. Gracias. Muchas gracias, Carolina. El próximo invitado. Elisa Sosa. Elisa. Callejía, buenas tardes. Acaya Elisa Sosa Tejerina, la presidenta de la comunidad indígena atacameña de Talabre y tesorera del Consejo de Pueblos Atacameños.
La comunidad indígena atacameña de Talabre, así como todos los pueblos licanantay, que en lengua kunza significa habitantes de esta tierra o territorio atacameño, tenemos una estrecha vinculación con el espacio habitado y sus recursos naturales, en particular con nuestra puri, que es nuestra agua, pues esta nutre a nuestra madre tierra, a nuestra patajoy, conformado una concepción de un sistema cultural total o cosmovisión que determina la organización, nuestros siglos agropastoriles y festividades. Nuestra cosmovisión indígena no es el territorio, no como un simple espacio geográfico, es un espacio sagrado y en todas sus dimensiones que incluye suelo, subsuelo, puri, nuestros maipus, que son nuestros cerros, lo que también comprende la flora y fauna, así como la fuerza de nuestros ancestros y la riqueza material e inmaterial de nuestro territorio, buscando propiciar la lluvia, la abundancia de forraje y la multiplicación del ganado. Esa es nuestra cosmovisión en nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, por su presentación. A continuación, Cristian Varela. Cristian. Sensaj, Vaina Capín, Pichocota, Licaucota, Acaya, Cristian Varela Liendro. Muy buenas tardes, estimados. Cristian Varela Liendro, de la comunidad Licanantay de Toconao y consejero también del CPA, Consejo de Pueblos Licanantay Atacameño. Bueno, vamos a presentar principalmente lo que son las operaciones dentro de lo que es el Salar de Atacama, de la empresa SQM. Haciendo un pequeño recordatorio, en el año 1983, la Corfo llamó una licitación internacional, en la cual en enero del 1986 se celebró el primer contrato entre Corfo y la Sociedad Minera Salar de Atacama Limitada, constituida por Corfo, Amax Exploration Inc. y Molibdenos y Metales Sociedad Anónima. En el año 1995, la planta de cloruro de potasio inicia sus operaciones con una capacidad de 300.000 toneladas al año. En el año 1998 al 2002 existe un proceso de expansiones de capacidad de cloruro de potasio y carbonato de litio. En el año 2008 al 2012, otra expansión de capacidad de la planta de carbonato de litio. El 2013 al 2015, existe otra expansión de capacidad de cloruro de potasio entre pozas y plantas. Y el año 2018 está la suscripción de la modificación del contrato Corfo SQM, tanto de arrendamiento y de operación de la faena. Bueno, y entrando ya de lleno a lo que es el proceso sancionatorio, haciendo un recuerdo, con fecha 28 de noviembre del año 2016, se inició el proceso sancionatorio con rol F041 del 2016, con la formulación de cargos contra SQM Salar, Sociedad Anónima, mediante una resolución número 1 del rol F041 del 2016. Bueno, en dicha resolución también se imputó a la empresa con 6 infracciones, una de carácter gravísima, 3 de carácter grave y 2 de carácter leve, la cual a continuación las vamos a mencionar así brevemente, como para también ir avanzando. Bueno, con respecto a la primera infracción, está el cargo 1 de extracción de salmuera por sobre lo autorizado durante el periodo entre agosto del 2013 y agosto del 2015. Esta fue clasificada como grave. ¿Ya? En el cargo número 2 está la afectación progresiva del estado de la vitalidad de los algarrobos del área del pozo Cámara 2. Esta se clasifica también como grave. En el cargo número 3 está la entrega de información incompleta respecto a la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales en el periodo del año 2013 al 2015. Esta también está considerada como leve. ¿Ya? En el cargo número 4, el plan de contingencias para el sistema Peine no reúne las mismas características de los demás sistemas ambientales, por lo que no permite garantizar la mantención de las condiciones de funcionamiento natural del sistema. Esta infracción también está considerada como grave. El cargo número 5
Está la falta de análisis de los registros históricos de meteorología local y regional, monitoreo de variables hidrogeológicas y demás antecedentes provenientes de otros estudios efectuados tanto a nivel local como regional, que permitan identificar la ocurrencia de variaciones por factores naturales del área de estudio. Esta infracción está considerada como leve. Y la última, el cargo número 6, la modificación de las variables consideradas en los planes de contingencia sin contar con autorización ambiental. Y esta sí es la que está considerada como una infracción gravísima. Bueno, continuando con lo que es el proceso sancionatorio del 2016 al 2019, en el proceso se hicieron parte las comunidades de Toconao, Cámar, Peine y el Consejo de Pueblos Atacameño, nuestra institución. Luego, con fecha 17 de enero y 17 de octubre del 2017 y 5 de junio y 14 de septiembre del 2018, el titular presentó su programa de cumplimiento junto a las respectivas versiones refundidas del mismo y sus anexos correspondientes. Y posteriormente, con fecha 7 de enero del año 2019, mediante una resolución exenta número 24, ROL F041-2016, se resolvió aprobar el programa de cumplimiento presentado por SQM Salar. Bueno, esta es parte del historial también de lo que ha sido el proceso sancionatorio que comienza desde el año 2016 al 2019. Sergio, adelante. Muchas gracias, senadores. Gracias, Cristian. Sergio. Vaina Capín, Sensac Pichao, Sensac Licao, acá ya Sergio Cubillos, la Laxiri, Consejo de Pueblos Atacameños. Vamos a ver ahora la etapa judicial, ¿cierto? Su causa principal y el cumplimiento de la sentencia y finalmente por qué estamos presentándoles hoy día este importante caso. Bueno, la causa, ¿cierto?, en el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y posteriormente en la Corte Suprema tiene la siguiente historia. La causa principal, ¿cierto?, la reclamación en contra de la resolución que aprueba el plan de cumplimiento interpuesta por la comunidad de Peine, Cámara y el Consejo de Pueblos Atacameños. La Superintendencia de Medio Ambiente responde a las reclamaciones y SQM solicita también ser parte como tercero, independiente y o coadyuvante. El 9 de abril de 2019 se desarrollaron los alegatos en la causa en el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Posteriormente, el 7 de junio del año 2019, se lleva adelante, ¿cierto?, la inspección personal del tribunal, la cual se desarrolló en la misma cuenca del Salar de Atacama. A dicha cita, que fue en los terrenos, ¿cierto?, donde se identifican los daños graves por parte de SQM, asisten la comunidad de Cámara, Peine y también este Consejo de Pueblos Atacameño. Con fecha 26 de diciembre del 2019 se dictó sentencia definitiva en la causa, donde el primer Tribunal Ambiental deja sin efecto la aprobación del plan de cumplimiento de SQM por parte de la Superintendencia
Ambiental estima que es necesario aplicar el principio precautorio en esta causa, el cual está establecido como, y según los considerandos 178 y siguientes de la sentencia, dice lo siguiente, esto lo dice el fallo, no lo decimos nosotros. Los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Esto sale en el principio 15 de la cumbre de las tierras que se realizó en Río de Janeiro en 1992. Esto sale en el fallo, por lo tanto, el primer Tribunal Ambiental en sus declaraciones es súper certero respecto a lo que debe ocurrir más adelante en el salar. La falta, también dice, de incerteza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en la función de costos para impedir la degradación del medio ambiente. Y por último, dice, este criterio ya ha sido ocupado en sentencias en nuestro país, como en el caso 5.888-2019 de la Corte Suprema. ¿Qué establece la sentencia entonces? Como les decía, 3 principios básicos. Incerteza científica. No tenemos hoy día certezas que den validez a lo que estaba presentando SQM. El principio precautorio, lo que les acabo de leer. Y además que el plan de cumplimiento de SQM, podríamos hacernos la pregunta, ¿cumple o no con los criterios de integridad, eficacia y verificabilidad establecidas en el Decreto Supremo 30 del año 2013? El primer Tribunal Ambiental concluye que de las 33 acciones comprometidas en el plan de cumplimiento por parte de SQM, hay 3 que no cumplen con los criterios recién mencionados. Estas 3 acciones son las siguientes. La acción número 8, que dice someter al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental las medidas del cargo número 2 relacionadas con los algarrobos presentes en el pozo de Cámara, que está considerada por lo demás como una falta gravísima. Acción 22, someter al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental una actualización del plan de contingencia del sistema Peine relacionada al cargo número 4. Y la acción 29, someter a evaluación ambiental la actualización de los umbrales de activación de los niveles de fase 1 y 2 del sistema SONCOR, validación de los indicadores de estado asociados al plan de contingencia del sistema de vegetación borde este relacionados al cargo número 6. En consecuencia, ¿qué es lo que resuelve el Tribunal Ambiental? Dice lo siguiente, en el primero, dice, acoger la reclamación interpuesta por la comunidad atacameña de Peine, por la comunidad atacameña de Cámara y la Asociación Indígena de Pueblos Atacameños, solo en cuanto a que se deja sin efecto la resolución exenta número 24, el rol señalado ahí en el documento con fecha 7 de enero del 2019, que aprueba el plan de cumplimiento y suspende el procedimiento sancionatorio administrativo en contra de SQM Salar. Es decir, de que el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta deja sin efecto la aprobación del plan de cumplimiento de SQM y ordena nuevamente a abrir el proceso administrativo sancionatorio contra esta empresa. ¿Cómo se ha dado el cumplimiento del primer Tribunal Ambiental? Y aquí espero que puedan ustedes poner muchísima atención porque acá hay algo muy interesante a analizar. El Consejo y la Comunidad de Peine solicitan el 23 de enero el cumplimiento de la sentencia en el primer Tribunal Ambiental. El 13 de febrero de este mismo año, el primer Tribunal Ambiental resuelve declarar inadmisible la oposición de la Superintendencia del Medio Ambiente. Posterior a aquello, en sede administrativa, el Consejo de Pueblos solicita con fecha 7 de enero, 28 de febrero y 27 de marzo del 2020 que se pueda dar cumplimiento a la sentencia mediante la reapertura del proceso sancionatorio. En sede judicial y ante el incumplimiento de la SMA, el Consejo solicitó el 22 de junio de 2020 que se continuara con el cumplimiento de la sentencia. Ojo, el fallo salió el 26 de diciembre del 2019 y al 22 de junio del 2020 la sentencia todavía no era acatada por la SMA. No cumplía la SMA con abrir nuevamente el proceso sancionatorio. Finalmente, el 6 de julio de este año, el primer Tribunal Ambiental le da un plazo de 30 días a la SMA para cumplir con la sentencia previa dictación del acto administrativo correspondiente. Y además, en ese informe, la SMA también dice que va a oficiar a la Contraloría para que se apliquen las sanciones correspondientes por desacato por parte de la Superintendencia. Y el 6 de agosto del 2020, la SMA, de una vez por todas y por fin, da cumplida la sentencia mediante la reapertura del sancionatorio ocurrida con fecha 30 de julio del año 2020.
Actualmente, ¿cierto?, el proceso sancionatorio se encuentra totalmente abierto. Nuevamente volvemos, ¿cierto?, al proceso sancionatorio, y aquí es donde también nosotros queremos hacerles hincapié de ciertas acciones que nosotros pretendemos que a través de este honorable Senado podamos, ¿cierto?, también impulsar. La SMA, cuando desiste del proceso de casación ante la Corte Suprema, argumenta lo siguiente. Esto lo dice la Superintendencia. La SMA, paralelamente a la tramitación del procedimiento sancionatorio seguido en contra de SQM Salar, ha comenzado a desarrollar un trabajo amplio de gestión territorial de la cuenca del Salar de Atacama, especialmente referido al seguimiento ambiental del lugar. Otra de las frases y de los párrafos que sacamos del documento que emite la SMA dice: aquello ha involucrado tomar una serie de acciones referidas a las 4 principales empresas que cuentan con proyectos en el salar: Minera Escondida, Minera Saldívar, Albemarle y SQM. Esto es bastante importante porque no solamente a la superintendencia le hemos venido diciendo de que se deben tomar en cuenta los efectos sinérgicos de los impactos que realizan las empresas en el Salar de Atacama. No solamente está SQM, está también Albemarle, está también Minera Escondida, está Saldívar, y hay otros proyectos que quieren ingresar al salar. Entonces se debe tomar en cuenta los efectos sinérgicos, y después de tantos años de poder luchar por eso, la SMA da cuenta de que es necesario hacer ese ejercicio. Dicho trabajo de seguimiento integrado de la cuenca considera actividades de fiscalización y análisis de información que correlacionan las variables ambientales de los 4 principales actores, de modo de poder identificar efectos o incidencias ambientales de forma muchísimo más completa. Vuelvo a insistir, señores senadores, por muchísimo tiempo hemos venido diciendo que se deben tomar en cuenta todos los impactos de las empresas, no una por una, y los datos deben ser uniformes, es decir, deben haber un solo dato de lo que refleje el estado real del Salar de Atacama. No puede ser que cada empresa presente lo que se le ocurra o se le plazca. Otra de las frases, ¿cierto?, o de las razones de la SMA, dice que la estrategia ha significado realizar una labor de coordinación con los demás servicios sectoriales con competencia ambiental para llevar adelante un enfoque multisectorial en la evaluación y adopción de medidas. Se ha conformado una mesa técnica de organismos públicos con el fin de minimizar la incertidumbre en las distintas áreas del conocimiento relativo al salar y mantener la debida coordinación entre los organismos que velan por la gobernabilidad y sustentabilidad de la cuenca. Asimismo, se han adoptado decisiones específicas respecto a los proyectos mencionados. De este modo, la Superintendencia, a través de la resolución exenta número 1314 del 31 de julio de 2020, ha requerido a las 4 empresas la conexión en línea y el reporte electrónico para el monitoreo del componente hídrico de sus proyectos. La estrategia ha implicado también adoptar medidas respecto de cada uno de los proyectos que tienen incidencia en la cuenca, así por ejemplo en el caso de Minera Escondida Limitada, con fecha 30 de julio del 2020, la SMA dictó resolución exenta número 1, rol D099 del año 2020, mediante la cual se formularon cargos a la empresa por un cargo grave justamente relativo a la afectación del componente hídrico. Es decir, la SMA también abrió un proceso sancionatorio contra BHP Minera Escondida por la sobreextracción de aguas en el sector de Tilopozo desde el año 2005 hasta el año 2019. Finalmente, senadores, ¿por qué hemos llegado hasta acá? Creemos que este es un problema que tiene varios factores. Entre ellos, el sistema de evaluación ambiental, que tiene como objetivo aprobar proyectos y no proteger el medio ambiente. Para poder ingresar un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, solamente se tiene que hacer un checklist, y los proyectos son impulsados a través de los distintos servicios públicos para que estos sean aprobados. Más bien, parece un lobby de parte de los servicios públicos para que estos proyectos se aprueben por parte de la sociedad. Un código de aguas que crea y protege un sistema de propiedad sobre bienes naturales imprescindibles para los pueblos originarios andinos como lo son las aguas. Yo creo que ustedes conocen y saben de lo necesario que se hace la modificación al código de agua, ya que el actual código de agua establece el agua como un bien de consumo, un bien económico que se puede vender, el cual se puede sacar réditos de distintas maneras.
Esto ha traído también como consecuencia la aplicación de políticas extractivistas en el territorio. El desarrollo del país lo han estado pagando los pueblos y su territorio, no solamente en la cuenca del Salar de Atacama. En la segunda región, la minería ha hecho estragos a través de las políticas de extractivismo que se mantienen actualmente. Calama llevaba 10 años esperando un plan de contaminación que se aprobó hace muy poco. María Elena con la sobreextracción de aguas por parte de la misma empresa SQM. En el Salar de Atacama, desde los años 80, desde la dictadura, se han mantenido, ¿cierto?, estas políticas extractivistas y ya sabemos todos los actos de corrupción en lo que incurrió esta misma empresa SQM. Como contrapartida, hay una nula o muy baja aplicación también y efectiva del convenio 169 de la OIT y de la consulta indígena. El Decreto Supremo 66 y el Decreto Supremo 40, que fueron dictados en el gobierno del actual presidente de la República, disminuyen la participación efectiva de los pueblos originarios en este tipo de consultas. Es por ello que se hace necesario que exista una nueva constitución que contenga un reconocimiento constitucional efectivo para los pueblos originarios, autonomía territorial para los pueblos indígenas y reconocimiento de los derechos a la naturaleza. Esto último no es invento de los pueblos originarios, esto último ocurre en Colombia, ocurre en Ecuador y ocurre en Bolivia. ¿Qué es lo que esperamos como Consejo de Pueblos Atacameños? Que la superintendencia sancione efectivamente a SQM. Y en esto queremos ser enfáticos. La superintendencia del medio ambiente hoy día tiene en sus manos la decisión de sancionar a SQM por los daños irreparables e irreversibles ocurridos en el Salar de Atacama. Volvemos a insistir, aunque suene repetitorio. La SMA tiene en sus manos hoy día el poder de sancionar a esta empresa. La SMA tiene las facultades para sancionar efectivamente y esperamos que esta Comisión de Medio Ambiente del Senado oficie a la superintendencia para que dé cuenta de esta situación. Estimados senadores, me voy a despedir con esta frase que hemos insistido durante esta presentación. Hay daños irreversibles, no lo decimos solamente nosotros, lo dice el primer tribunal ambiental, hay un fallo de los tribunales, hay dichos por parte de la superintendencia y hoy día la superintendencia tiene en sus manos el hito histórico de poder sancionar a una de las empresas que ha hecho mayor daño dentro del Salar de Atacama y además de haber hecho mucho daño a la sociedad chilena en general. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias Sergio por la presentación y la exposición, también a Carolina, a Elisa, a Cristian. Creo que es bien claro y sería importante también dejar a disposición especialmente el fallo que tú haces referencia a varios considerandos que son muy ilustrativos en el análisis. Ofrezco la palabra a la comisión. Senadora Allende. Bueno, en primer lugar, saludar a todos nuestros invitados al Consejo de Pueblo Atacameño y felicitarlos por su excelente y documentada presentación. Y yo a modo de conclusión, porque yo creo que da para hablar mucho, pero yo diría, en resumen, salta a la vista algunos temas que no podemos ignorar y que yo creo que es muy importante. Primero, darle celeridad en el cumplimiento a los fallos y la fiscalización de la superintendencia. O sea, la verdad es en los planes de cumplimiento, obviamente estoy hablando. O sea, la verdad es que no hay justificación, habiendo planes de cumplimiento que no sea capaz la superintendencia de actuar con la celeridad y rapidez que la situación requiere. Segundo, ellos apuntaron un tema muy importante, presidente, que esta comisión también debe considerar, que son evaluaciones sinérgicas a los proyectos. Esto que se vayan evaluando uno a uno, evidentemente genera los problemas, como también a veces estamos acostumbrados que cuando se presentan para evaluación, presentan fraccionados los proyectos y después resulta que uno puede descubrir que venía asociado a un puerto o que venían otras, pero no los presentan en su conjunto. Otro tanto ocurre entonces al no hacer una evaluación justamente del conjunto de los proyectos, porque obviamente se da esta relación de sinergia entre uno y otro, sobre todo si va a haber un daño evidente que se potencia. Y tercero, ella han señalado algo que parece súper importante, de la incerteza científica, la inexistencia de información, ecosistemas frágiles, todo eso nos obliga a que haya una información científica con mucho más rigor y que es necesario exigírselo a las empresas. Entonces yo creo que ahí también hay un tema
que es como bien importante para esta comisión. Yo sé que una de las conclusiones que ellos establecieron sobre que el sistema de evaluación ambiental de alguna manera está hecho para aprobar proyectos, bueno, en parte puede ser así, pero este es el diseño, eso va a ser más difícil de cambiar, pero sí estos otros puntos, creo que es bien fundamental que los tengan en consideración con una política que debemos tener como Comisión de Medio Ambiente de preocupación frente a estos déficits que nos acaban de señalar con total claridad. Eso, presidente, y volver a felicitarlos por la presentación. Gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra sobre lo mismo o si no hay palabras para tomar algún acuerdo? Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar al Consejo de Pueblos Atacameños, al igual que la senadora Allende. Agradezco la precisión y la claridad de vuestra presentación. Creo que a partir de un caso que podría parecer particular, vienen varios temas que hemos abordado también en la comisión, pero probablemente también desafíos legislativos a futuro.
Acordado. Entonces vamos a enviar un oficio de la comisión a la Superintendencia de Medio Ambiente para saber digamos, que nos haga un cronograma de este proceso, de la investigación del expediente que se ha abierto sobre incumplimiento de la resolución de calificación ambiental. Y creo que también es importante en algún momento para el debate de la exposición que ha hecho especialmente Sergio al último momento, es lo que se denomina la evaluación ambiental estratégica. Y qué bueno que exista un reconocimiento. Aquí hay senadores también que son de la zona norte, tanto Durana como el senador Proens, el senador Araya, que hizo la solicitud. Yo creo que el salar el desierto de Atacama tiene que ser considerado como un todo. Había acá una sentencia considerando que me parece importante, salar de Atacama es un ecosistema frágil, considerando 172. Creo que es importante eso de entender que aquí no solo hay proyectos puntuales, sino que tiene que haber una evaluación estratégica, y eso debiera animarnos a que no solo se revisen los proyectos en su mérito cada uno, sino los efectos acumulados, efectos sinérgicos en el salar. Yo creo que esos son los elementos importantes de poder considerar. Y agradecer, Sergio, a todos y cada uno de ustedes, a Carolina, a Elisa, a Cristian. Como comisión respaldaremos ese oficio, y que nos dejen a disposición la sentencia que bien comentaban, especialmente para el estudio de esos considerandos que ustedes señalaban. Gracias por la exposición. Gracias, y los liberamos para pasar al próximo proyecto de la orden del día que nos convoca. Muchas gracias, Sergio, a todos los invitados que han expuesto hoy día. Señora secretaria, senador, gracias. A ustedes, Sergio, que éxito en su trabajo. Señora secretaria, pasaríamos a dar cuenta. Este es el proyecto de ley que tenemos en tabla para el día de hoy. Sí, presidente. El proyecto que tenemos en tabla el día de hoy es... no, la letra es muy chica. Es aquel que modifica la ley sobre bases generales del medio ambiente para someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo de explotación forestal. La iniciativa de ley ingresó a tramitación en mayo del año 2018 y tuvo su origen en una moción de los honorables senadores señor Alfonso Udurresti y señoras Isabel Allende y Jimena Órdenes, y señores Alejandro Navarro y Jaime Quintana. Los autores de la moción señalan que son conocidos los efectos benéficos de las plantaciones forestales, agregando que no obstante ello, aquellas plantaciones de monocultivo de especies exóticas acarrean efectos negativos respecto de la protección de los suelos y los recursos hídricos. Señalan que el manejo forestal debiera evolucionar al mismo tiempo que los recursos naturales, y que frente a la nueva realidad que vivimos, a la situación hídrica del país, a los incendios forestales y a las consecuencias derivadas del cambio climático, es necesario abordar normativas que incluyan el ámbito ambiental y el manejo forestal. El objetivo de esta propuesta legal consiste en incluir dentro del listado de las actividades que deben someterse al sistema de evaluación ambiental que establece el artículo 10 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, a todos los proyectos de desarrollo o plantaciones forestales, sin importar los suelos o terrenos en los que se encuentran, modificando para ello la letra M del mencionado artículo 10. En lo que respecta a su estructura, el artículo consta de un artículo único, razón por lo que puede ser analizado en general y en particular, no tiene urgencia y tampoco tiene normas de quórum. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretaria, por la exposición. Si les parece, escuchemos a nuestro invitado para estos efectos. No sé si está ahí a disposición, no lo veo. Sí, ahí está. Ahí está, Sergio Donoso. Si podemos escuchar su exposición y poder identificar, Sergio, para efectos de registro en la comisión. Perfecto, muchas gracias por la invitación, y creo que voy a intentar hacer una presentación muy breve y concisa, dado que efectivamente
el artículo apunta en un sentido muy, muy claro y no requiere dar mucho más contexto. Tengo una pequeña presentación y al final tengo una sugerencia, porque no, más que entrar en redacción, es hacer una sugerencia respecto al abordaje de este tema. Básicamente, como está planteado, el proyecto tiene unos aspectos que están mencionados en el alcance de la moción, donde llama la atención, y que esto es solamente para un carácter aclaratorio. Se plantea que hay un manejo de las plantaciones forestales con criterio de equidad y sustentabilidad, y parte de estos elementos se plantea que están presentes en el protocolo de plantaciones forestales. Me tocó participar en el desarrollo del protocolo de plantaciones forestales. Lo único que hacer una indicación es que este protocolo, inclusive como está expresado en el mismo documento, es de aplicación voluntaria a todas las plantaciones y tipos de propietarios. Es decir, no existe ningún tipo de obligación legal respecto a someterse a ese protocolo. Adicionalmente, la moción indica básicamente una modificación respecto al texto, donde lo que se está trayendo es lo que se menciona respecto a suelos frágiles, y tiene una redacción que es la que está presente en el documento. Como ustedes muy bien saben, lo que les da carne a los cuerpos legales son los reglamentos. En este caso, el reglamento que toma este literal es el decreto 40 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde efectivamente menciona el concepto de suelos frágiles en punto específico respecto a este aspecto puntual. Sin embargo, y aquí es donde quiero hacer el alcance y la consideración, es que se indica que se van a entender que los proyectos que se van a someter a esta evaluación de impacto ambiental, y ustedes comprenderán que después viene todo el detalle, y quiero ser bien explícito. Tengo entendido que este proyecto lo que apunta es efectivamente a que haya algún tipo de regulación respecto a lo que son principalmente las talarrasas masivas que se desarrollan vinculadas a las plantaciones, porque básicamente en bosque nativo no, esa práctica, la de las talarrasas, está básicamente sin uso. Se utilizan métodos donde siempre queda parte del bosque, y lo que indica el reglamento, es que, y aquí viene el detalle, dice que esto se aplicará a todas aquellas explotaciones forestales que abarquen una superficie única o continua de corta de cosecha, y la regula en función de macroregiones. Y la macroregión que va desde la región del Libertador hasta Aysén es una superficie de intervención de 500 hectáreas anuales. Ustedes comprenderán que la gran industria forestal corta muchísimo más que esa superficie, y más abajo en un subíndice indica qué es lo que se entiende por suelos frágiles, en el punto M.11, y hace referencia a que esto está considerado en el artículo 22 del Decreto Supremo número 193 de 1998. ¿Y qué dice ese artículo del Decreto Supremo de 1998? Dice que para determinar estos suelos que son frágiles, y está aquí textual, se deberá considerar que deben
presentarse alguna de las siguientes variables o criterios. Suelo ubicado en pendientes superior al 15%, suelos con riesgos de erosión superficial y otra serie de aspectos. Planteé esto todo en amarillos porque son muy visibles y muy verificables, particularmente el de pendientes superior al 15%. Y dice que el certificado de fragilidad se va a otorgar cuando al menos una de las variables cumpla con los criterios. O sea, haciéndolo bien simple, si es que las pendientes fueran superiores al 15%, uno puede considerar que dichos terrenos son frágiles. Entonces, nos podemos preguntar por qué entonces estos terrenos de los que estoy presentando en la lámina, donde una proporción muy alta de esa superficie son terrenos que tienen pendiente más del 15%. ¿Por qué no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental? Y esto se repite en otras situaciones para que no parezca que uno está hablando solamente de un caso particular o específico. Hay situaciones todavía más marcadas como esta, donde es evidente que las pendientes son muy fuertes porque el sistema de cosecha es básicamente cuando uno ve este tipo de entramado y donde ve como esos pequeños círculos, ahí es donde se pone una torre de madereo. O sea, las pendientes son tan fuertes que no puede ingresar maquinaria y esto se hace con cable. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué aquí no se aplica lo que uno podría entender que está presente en la actual normativa y reglamento? Y esto tiene que ver con, a mi juicio, que aquí se ha jugado principalmente con la superficie. Lo que se hace, porque como en el reglamento se plantea que esto solamente es aplicable a superficies superiores a 500 hectáreas, ya sea de forma única o continua, lo que se hacen son intervenciones que no superan 500 hectáreas, independiente del tipo de suelo. ¿Cuál es mi sugerencia? Primero, verificar si es que efectivamente es el concepto de la fragilidad de suelo, del cual yo estoy plenamente de acuerdo de que hay que proteger ese tipo y regular ese tipo de intervenciones, pero me parece que el problema está más por el tamaño de las intervenciones que por el tipo de superficie. Desde esa perspectiva, creo que para poder dimensionar de mejor forma y que la comisión decida cuál es el curso que se le puede dar, es pedirle a CONAF que indique cuáles son las superficies de suelos frágiles sobre las cuales se han desarrollado estas actividades de cosecha final, talarraza en plantaciones, y el tamaño de la superficie única y continua, y sospecho que se van a encontrar con una sorpresa, que el gran tema que hay detrás, pero que está en el aspecto reglamentario, tiene que ver con el tamaño de la talarraza, que es un aspecto que la industria forestal se ha resistido permanentemente a regular. Y como una segunda sugerencia, considerar actividades de alto impacto que no están reguladas por el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, el desarrollo de cultivo en cerro, donde uno se puede preguntar si es que eso es sustentable, si es equitativo. Me gustó mucho la presentación que hicieron las comunidades atacameñas, porque aparentemente hay un problema cierto respecto a cómo se regula y cómo se identifican claramente cuáles son los impactos ambientales que hoy por hoy se están desarrollando en Chile. Esto es probablemente la senadora Allende lo conoce, esto es en la zona de Yayay, y esto es una fotografía de octubre del 2019, pero esto no es puntual. Esto es de julio del 2020, esto es la comuna de María Pinto, que está al lado de Curacaví.
y ahí con maquinarias pesadas, esos puntos amarillos que están arriba son máquinas retroexcavadoras que están virtualmente arando los cerros. Uno se puede preguntar, ¿y hay algún tipo de evaluación de impacto ambiental respecto a lo que está ocurriendo ahí? Ninguno. El sector agrícola está absolutamente exento de este tipo de regulaciones, y porque probablemente cuando se diseñó esta ley no se pensaba que la codicia por establecer paltos o frutales iba a llegar a extremos que son sorprendentes. La presentación y mi sugerencia respecto a la aproximación. Tengo la sensación, como se dice en más de algún punto, que este proyecto rasca donde no pica. Efectivamente, eventualmente estoy completamente de acuerdo que la fragilidad de los suelos es un elemento clave, pero yo creo que el cambio que se está proponiendo con el reglamento que está presente, probablemente no va a haber ningún resultado. Eso, y quedo a su disposición. Muchas gracias, Sergio, y sobre todo muy ilustrativo lo que señalas hacia el último. Este es un proyecto, como su nombre indica, es un proyecto que busca abrir un debate y poder generar, así como hacíamos la discusión en materia minera, lo que es los efectos sinérgicos de un salar, que no solo es el rajo puntual de un determinado lugar, sino también entender que en el caso de las plantaciones forestales hay que buscar una línea por la que tú señalas, y me parece muy bien lo de los cultivos de los cerros, que también son actividades que, estableciéndose en tiempo pasado, efectos solo positivos, la magnitud y la ubicación como esas laderas están hoy día impactando. Yo, antes de dar la palabra a los colegas y colegas, pediría que pudiéramos oficiar a la CONAF en los términos que ha señalado nuestro invitado, precisando, Sergio, o la Secretaría que consigne la redacción sobre lo que vamos a preguntar, principalmente de suelos frágiles, el tamaño, un poco en la petición, Sergio, como lo ha señalado. ¿Habría acuerdo de oficiar en ese sentido? Y ofrezco la palabra a nuestros colegas, digamos. Senadores, senadora, la palabra, si les parece, para aprovechar a nuestro invitado. Isabel y Jimena. Primero, agradecerle al invitado, a Sergio Donoso, por sus observaciones. Yo creo que fueron muy al callo, y yo creo que nos deja un desafío, presidente, usted que fue promotor de esta moción, que nosotros lo acompañamos, es que tratemos de que realmente tenga una incidencia real, porque no quiero que quede solamente como lo describió tan gráficamente, digamos, sino que de verdad tenga una incidencia real en lo que pretendemos. Entonces yo creo que tenemos que revisar bien, más bien centrarnos a lo mejor en el tamaño, fundamentalmente, y no que se nos escape con este típico argucia de decir, bueno, no son continuas, entonces las hacen fraccionadas, etcétera, etcétera. Algo que ya conocemos en otras áreas, pero que también pasa en los sistemas de evaluación ambiental, que lo acabamos de ver. Se hacen proyectos fraccionados y nunca se presentan en su totalidad, o la fiscalización ocurre eso tanto. Entonces eso es bien importante. Y yo agradezco mucho entonces esas observaciones. Y aquí fundamentalmente depende de la ley, porque el reglamento se tiene que hacer concorde a la ley. Entonces aquí donde está nuestro poder es en la ley que vamos a sacar. Y eso es lo que realmente importa, entonces, presidente, que logremos efectivamente darle al hueso para que no se nos escape el propósito del proyecto. Y por otro lado, agradecer algo que ha sido una permanente preocupación, que lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. A mí, francamente, me cuesta aceptar en nuestro país que un sector importante como el sector agrícola no tiene evaluación de impacto ambiental. Entonces, a mí me resulta
sumamente complejo porque eso ha ocasionado lo que acaba de mostrar de Yayay, o más cerca incluso María Pinto, aquí frente a Curacaví, es una realidad. Se peinan los cerros, se saca toda la vegetación esclerófila y todo lo que tiene y se va haciendo plantaciones y plantaciones monocultivos, en algunos casos en nuestra región como de uso intensivo del agua y genera todos los problemas que genera. Entonces, también yo no sé cuándo va a ser el momento que podamos un poco avanzar en esa línea. Nosotros lo planteamos en la ley de eficiencia hídrica, que proyectos, digamos, agrícolas de cierto impacto tengan que someterse a evaluación de impacto ambiental. Ojalá que eso abra la compuerta para poder avanzar la legislación al respecto, porque francamente a mí me parece que pueden generar muchas consecuencias, como lo hemos visto, sobre todo en la región de Valparaíso. Me toca representar realmente la dificultad que tienen algunas poblaciones para acceder al agua, es brutal. Entonces, simplemente no acceden y están rodeados de plantaciones, digamos, de este uso intensivo. Entonces, es un tema que no lo podemos soslayar, y yo espero que entonces a través de ese proyecto por lo menos lo podamos abordar. Creo que es muy importante. Así que yo felicitarme de esta exposición y creo que tenemos que avanzar entonces y ojalá a través de la ley. No soy yo, presidente. Jimena Órdenes tiene la palabra. Y luego don José Durana desde la puerta norte de Chile. Muchas gracias, presidente. Saludar a Sergio Donoso, agradecer la presentación y sobre todo yo creo que los aportes, porque al final del día, claro, tenemos un propósito compartido, pero la idea es que la ley tenga los alcances que pretendemos con eso. Y yo concuerdo que, claro, quizás más que el tipo de suelo determinado por la fragilidad, vamos a tener que profundizar en el tema del tamaño, la superficie. O sea, incluso 800 hectáreas de nogal o de pino, lo que sea, el impacto probablemente va a ser el mismo. El tema del recurso hídrico me parece que es una de las conversaciones más importantes que tenemos. La reforma al Código de Aguas tiene se está trabajando, pero en esto yo creo que el tema, sobre todo los monocultivos, el impacto es ese, y que finalmente no se sometan a evaluación de impacto ambiental, acciones de esta naturaleza. Hoy día suena incomprensible, pero bueno, no está, tenemos que hacerlo. Yo recojo los aportes, creo que podemos mejorar mucho el proyecto, lo haremos a través de las indicaciones que correspondan, le pediremos apoyo ahí a Sergio también que nos oriente un poco. Esta es la primera conversación que tenemos para abordar el tema. Yo también quería sugerir que si podamos invitar como expositor en el marco de la discusión de esta iniciativa, presidente, a Fernanda Salinas de FIMA, y creo que tenemos que mejorar el proyecto. Yo comparto la iniciativa, soy parte de los patrocinantes, y tratemos de sacarlo lo mejor posible porque hay un vacío legal claramente, y lo que no nos puede pasar, sobre todo actualmente, llegar tarde ya con las legislaciones, pues después los reglamentos se demoran otro periodo. Eso lo hemos visto en un montón de legislación. Entonces, creo que es fácil de abordarlo, que lo podemos sacar rápido y para dar las señales claras de cómo también debería evidenciarse en un reglamento. Muchas gracias, presidente. ¿Presidente? Gracias. Un segundo, Isabel, un segundo. ¿Habría acuerdo de invitar a Fernanda Salinas? ¿No habría inconveniente de la próxima semana sin perjuicio de quienes propongan nuestros invitados? Isabel y José Durán. Era sugerir dos invitados que iba a hacer llegar a la Secretaría a través de mi asesor, entonces solamente decir eso. Hacer, por favor, llegar los nombres y los invitamos para la próxima, siempre no más de 3 por sesión, porque para que puedan exponer y preguntar y contrapreguntar. Así que ahí, Magdalena, nos ponemos de acuerdo y los citamos para la próxima semana de acuerdo a los listados. Senador Durana. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presentación que se ha realizado. Yo quisiera plantear una reflexión en torno a lo que significa la importancia de este proyecto y la dimensión de la presentación que hace don Sergio.
un poco entendiendo que es absolutamente necesario en muchos sectores, obviamente, incorporar el sistema de evaluación ambiental, siempre y cuando respetemos, obviamente, las estrategias o identidades regionales. La agricultura en el desierto es un gran desafío. Yo represento una región que tiene dentro de su estrategia de desarrollo regional el poder tener agricultura, y obviamente que la condición de suelo frágil es obvio que se puede presentar en diversas partes del país, pero establecer un mecanismo de evaluación ambiental igual para todo Chile, creo que de una u otra forma daña la identidad y daña fundamentalmente el esfuerzo que se hace en determinadas regiones. Algunas de ellas, por ejemplo, teniendo las condiciones de también poder ser región minera, bueno, tomaron la decisión de no explotar ni explorar finalmente la minería, y potenciaron obviamente el desarrollo agrícola como un desarrollo estratégico que permita obviamente generar las condiciones y oportunidades para quienes invierten, que en especial son pequeños emprendedores, micro y pequeños empresarios. Entonces yo en algunos sectores me cuesta pensar qué impacto va a tener la evaluación ambiental si es que finalmente estamos llevando productos de primera necesidad a los hogares, y más aún en el caso de la región que represento, cuando somos quien final, producto de la contraestación, dado el clima que tienen las regiones del norte, permite llegar con estos productos a la zona centro y sur del país. En general, entendiendo que los mecanismos de evaluación ambiental son tremendamente importantes y compartiendo lo que declaraba la senadora Órdenes cuando escuchábamos al Consejo de Pueblos atacameño, en que no tenemos un sistema de evaluación ambiental que permita tener claras definiciones de cómo estamos impactando, si es que es un servicentro o si es que es una empresa minera de litio o agrícola el día de mañana. Entonces, yo espero finalmente que la conclusión de este proyecto que estamos estudiando, en función de la presentación que nos ilustra don Sergio, nos permita llegar a una conclusión que sí, es tremendamente importante sobre la base de algunas plantaciones o algunos sectores que están vinculados directamente con los pinos o con los temas más forestales. Pero otra cosa también es lo que tenga directa relación con la agricultura campesina, que finalmente muchas de ellas son el sustento del hogar para miles de familias. Y a esas personas incorporarles frente a proyectos que quieran generar emprendimiento y desarrollo, una política de evaluación medioambiental que termine encareciendo todo el proceso, creo que ahí debiésemos tener una mirada que nos permita descentralizar nuestro país, descentralizar nuestras regiones y finalmente que no solo las leyes tengan esta mirada nacional que muchas veces perjudican en particular a cada una de las regiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durana, sobre su planteamiento. Creo que es importante esa visión que claramente en las vocaciones productivas, desde las plantaciones forestales o el boom frutero o de paltas o otras especies, yo creo que es importante esa mirada nacional, que creo que es importante recogerla en los estudios de impacto ambiental o en la normativa. Creo que es un buen insumo. Rafael, ¿alguna consulta? Sí, el presidente. micrófono. Sí, gracias. Primero, presidente, agradecer la exposición de don Sergio y saludarlo a todos, que hacía tiempo que no nos veía. Yo suscribo plenamente lo que ha dicho el senador Durán. Antiguamente Chile estaba clasificado por suelo agrícola
desde categoría 1 a 8. La verdad que con la tecnología del riego, en la agricultura del norte, por lo menos, esa clasificación no tiene ninguna importancia para desarrollar la actividad agrícola. Y por lo tanto, el mundo ha cambiado, las tecnologías de hoy no son las mismas de antes, y poner trabas en una actividad que no es como la forestal u otras más que uno planta, ¿sabes? Cuánto tiempo más usted cosecha y todo, la actividad agrícola tradicional, tiene muchos factores que son variables en su condición de desarrollo. Colocar a empresarios medianos y chicos en una situación de estudio o declaración de impacto ambiental es lícitamente decirle a usted salga de este negocio, búsquese otro, porque no da. No da hoy día una empresa hacer una declaración de estudio de impacto ambiental, no le da en cuanto a recursos de poderlo financiar. Y tal como lo he dicho en muchas oportunidades, presidente, nosotros tenemos una mala costumbre en este país que es legislar pensando en algo y nos olvidamos que Chile es diferente a lo largo del país. Tenemos común un nombre, pero las regiones del norte somos totalmente diferentes y tenemos algunas actividades que sí o sí tenemos que desarrollar, de lo contrario, nuestras comunidades no tienen sustento de vivir ahí, tendrían que salir a emigrar a otros lados. Y eso es algo que no podemos olvidarnos jamás, que ya no estamos en la época en la cual el nivel central solamente opinaba y el resto de Chile acataba. Nosotros estamos hoy día representando a regiones, la mayoría de los que estamos acá, aunque me van a decir que Santiago también es región, pero estamos hablando de centralismo, ¿ya? Estamos hablando de centralismo, que es algo que nos tiene agobiado a todas las regiones y que obviamente es algo que tenemos que despertar. Aquí estamos viendo una ley de cambio climático, presidente, que no puede tener una mirada nacional, tiene que tener una mirada de estructura, de un cuerpo, pero hay que crear instancias en las cuales existan bajadas de macrozonas o de regiones, como quieran. El senador Durán ha dicho que las regiones determinan en cómo se van a desarrollar. En la nuestra hemos convivido la agricultura con la minería y lo hemos hecho relativamente bien. ¿Por qué? Porque hemos tecnificado al máximo para poder tener los recursos a pesar de la escasez hídrica que hay, pero hemos sobrevivido a más de 20 años y la senadora Allende se tiene que recordar cuando representó a nuestra región que se decía que Atacama se iba a secar, básicamente Copiapó. Bueno, eso no ha sido así, hemos seguido sobreviviendo, nos hemos anticipado algunas cosas pensando en el futuro, como lo hacen los israelitas, el país más desértico que los israelitas no existe en el mundo, pero ellos no hablan de escasez de agua, ellos hablan el cómo ocupar bien el agua, que es un concepto distinto. Nosotros tenemos siempre el tema de la escasez y tenemos 4.200 kilómetros de costa, tenemos 80% de agua que cae al mar, más allá de lo que cada uno puede determinar, pero el agua dulce la perdemos, no la aprovechamos. Sin embargo, uno mira los países vecinos, 1.500, 2.000 kilómetros de distancia para traer agua de un lugar a otro y desarrollar valles en suelos que no son agrícolas, son suelos tan malos como los que podamos tener nosotros en el norte de Chile, pero lo hacen productivo. Y creo que ahí tenemos un desafío importante en el tema de la agricultura. La agricultura, yo siempre he echado de menos que no existen políticas, salvo en cosas muy puntuales, para desarrollar la agricultura de mejor manera y que sea una fuente importante de ingresos y que no solamente sea el esfuerzo que hacen los privados para desarrollarla, que es muy grande. Una inversión cuesta alrededor 20, 25 mil dólares por hectárea, entre riego, estructura, más todo lo que hay que esperar que esté en producción. Y a eso, si le vamos a agregar un estudio de impacto ambiental, a ese tipo de actividades, obviamente que esto no va a tener un buen resultado, no va a permitir que se siga desarrollando. Yo comparto en algunas cosas y yo lo quería plantear, que en el tema forestal, que siempre se ha hablado de que son plantaciones que van degradando el suelo y no permiten absolutamente nada. Bueno, ¿por qué nosotros no ponemos una indicación en que diga que aquellas personas que van a plantar temas forestales, como es el eucalipto, el pino, que un porcentaje de eso sea bosque nativo? O sea, si va a plantar 100 hectáreas,
bueno, el 10 o el 15% tiene que ser bosque nativo y plantarán 85 los otros y así vamos avanzando en el tiempo, cosa que cada vez que haya una producción o una plantación nueva, ellos tienen que dejar un porcentaje de eso y con eso iríamos compensando lo que se ha deteriorado. Pero vuelvo a insistir, yo creo que para el mundo forestal de grandes empresas puede ser, pero a los pequeños que planten bosque para sobrevivir en el tiempo, lo más probable es que los matemos de una y nunca van a poder hacer nada más que tener suelo y no cultivarlo. Eso, presidente. Gracias, Rafael. Yo creo que es importante que invitemos expertos para poder hacerlo. Este es un proyecto que tiene un aspecto en las plantaciones forestales como un elemento fundamental. Yo creo que es importante lo que señalaba Sergio en relación a las plantaciones. Esto claramente hay una situación de territorio. Yo creo que es muy buena la discusión y que nos actualicemos, no sé si lo dijo Rafael o Durana, en relación a la ley de cambio climático. Esto es importante, esto va a impactar de distintas formas, la disponibilidad hídrica, las reservas de agua en la cordillera, las vocaciones territoriales son elementos importantes. Entonces, yo lo que me permitiría es que nos precisáramos para la invitación de la próxima semana. Creo que también el análisis que señaló Rafael en relación a la clasificación de tipos de suelo, que es una situación un poquito, yo creo, anacrónica desde el punto de vista de la disponibilidad hídrica o de la tecnología, como ha ido avanzando, y despachar los oficios que habíamos planteado en el comienzo y que Sergio sugería especialmente a CONAF poder consultar. Entonces, si les parece que abramos el debate en eso, como este es un proyecto que podemos votarlo en general y particular, yo obviamente avanzaría que tengamos más acotado el articulado para efectos de votar digamos, poder despacharlo a sala en general y en particular, pero obviamente con una precisión mayor de los aspectos que nos ha observado Sergio y que ustedes mismos han comentado. Senadora Allende. No, quería saber si Sergio, nuestro invitado, quería, Donoso, decir algunos comentarios antes que cerrara la sesión. Perdón, presidente. Sí, de todas maneras, Sergio tiene la palabra, cualquier comentario y también invitado a las próximas sesiones. Lo importante es que nosotros avancemos en este proyecto, que principalmente en el mundo de las plantaciones forestales, por la extensión, es de una magnitud brutal. Los ejemplos de plantaciones forestales también son bastante extensos, pero principalmente ahí tienen por la ubicación. Bueno, hay varios elementos que tenemos que ir precisando para tener una buena legislación. Sergio, si algún comentario, opinión o sugerencia es bienvenida. Bueno, muchas gracias. Mire, finalmente uno llega casi a los lugares comunes. Efectivamente, la agricultura, yo creo que Chile tiene un tremendo potencial agrícola, de la misma forma como tiene un tremendo potencial forestal. Si yo creo que no lo voy a poner como problema, me dicen que uno siempre tiene que plantearlo como desafío, porque cuando uno habla mucho de problemas, como que esto no tiene solución. No va a resultar. Sí. El desafío aquí es la escala. Sí, tal como lo planteaba el senador Durana y el senador Provence, la agricultura, por supuesto, y yo creo que tiene un tremendo potencial. Sí, lo que se plantea en las imágenes, ahí tenemos un problema de escala, donde un cerro completo lo echan abajo. O sea, por favor, sí, eso yo creo que se puede hacer de mejor manera, porque finalmente, y esto es lo triste, como justo mencionaron ahora la ley de cambio climático, los pasivos ambientales que van a quedar en esos cerros, la verdad es que no hay que tener una bola de cristal muy potente para sospechar en qué va a terminar esto, porque el costo de cosecha, el cuidado, las pérdidas por erosión, la pérdida de biodiversidad, en la medida que los estándares ambientales y económicos que están pidiendo a quienes se le exporta eso, yo he tenido la posibilidad de estar con investigadores. Yo soy, mi profesión de naturaleza es ser investigador en la universidad, no es otra.
se les cae el pelo cuando ven las prácticas agrícolas que se hacen, las prácticas forestales respecto a la magnitud de las intervenciones. Y aquí yo creo que se puede desarrollar tanto un buen desarrollo forestal como un buen desarrollo agrícola, pero estos son, por llamarlo de alguna forma, animales a los cuales no se les puso rienda y avanzan desbocados casi sin restricciones. Y son restricciones que efectivamente, como muy bien dicen, tiene que tener pertinencia a las regiones, ¿no? La lógica de la región de Atacama o Coquimbo es completamente distinta en la región de los ríos. Y en la medida de que sea necesario, encantado de poder colaborar y poder aportar en el sentido de hacer más leyes que efectivamente le hagan sentido a la gente y a las comunidades. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Cordialmente invitado para las próximas sesiones. Ahí le pedimos a la Secretaría también que nos haga llegar información y también a los colegas que nos adjunten nombres. Fernanda Salinas, en principio de FIMA, Isabel iba a enviar 1 o 2 y también José o Rafael que nos hagan llegar esa información nos ayuda. Estamos en la hora de la convocatoria y si no hay más preguntas, estimados colegas, estar atentos para poder poner término a esta sesión y agradecer una vez más a la Secretaría y particularmente a Sergio por su contribución y poder precisar ahí, Magdalena, con Sergio, el carácter de la consulta. Sergio, es importante la precisión de redacción para que CONAF nos envíe respuestas sobre eso.